Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. El hogar es un espacio donde el alma aprende a respirar. No es solamente un lugar físico, sino un ambiente emocional y espiritual que se va moldeando con cada gesto, cada palabra y cada presencia. Cuando hablamos del Padre Espiritual en el hogar, no nos referimos a una figura perfecta o inalcanzable, sino a alguien que desde su humanidad decide caminar con intención, sembrar paz y sostener con amor. Un Padre Espiritual es aquel que entiende que su presencia tiene peso, que su silencio puede sanar o herir y que su manera de habitar la vida se convierte en un mensaje silencioso que los demás aprenden a leer. Ser padre espiritual no significa tener todas las respuestas, sino cultivar un corazón dispuesto a escuchar, a discernir y a guiar sin imponer. Es acompañar desde la humildad, reconociendo que cada miembro de la familia tiene su propio ritmo, su propia historia, pero también su propio proceso. Es crear un ambiente donde la vulnerabilidad no sea motivo de vergüenza, sino un puente hacia la confianza. Un padre espiritual aprende a sostener sin controlar, a corregir sin humillar, a inspirar sin forzar. Su liderazgo nace más de su coherencia que de su autoridad, más de su ejemplo que de sus palabras. Y quizá lo más profundo del rol del Padre Espiritual es que su presencia abre caminos, no caminos perfectos, sino caminos posibles, caminos donde la fe se vuelve cotidiana, donde la esperanza se vuelve hábito y donde el amor se vuelve lenguaje. Un padre espiritual no construye un hogar impecable, sino un hogar vivo donde se aprende a caer y levantarse, a pedir perdón y a perdonar, a celebrar lo pequeño y a sostener lo difícil. Su misión no es cargar con todo, sino recordar a los suyos que no están solos. Y en ese recordatorio, en esa manera de estar, el hogar encuentra su centro. Cuando pensamos en el hogar, solemos imaginar un espacio donde la vida se acomoda, donde los días encuentran su ritmo y donde cada persona aprende a ser. Pero detrás de esa armonía cotidiana hay una figura que sin necesidad de levantar la voz sostiene silenciosamente la atmósfera espiritual de la casa. El Padre Espiritual no es un título oficial, ni un rol impuesto, sino una manera de estar presente con intención, con ternura y también con propósito. Un Padre Espiritual es aquel que entiende que su vida es un mensaje, que su ejemplo es una semilla y que su presencia tiene un peso que moldea corazones. Y aunque a veces se sienta insuficiente, Dios le recuerda que no camina solo. Como dice Filipenses capítulo 4 versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su fuerza no nace de su perfección, sino de su dependencia. El Padre Espiritual no es un hombre que lo sabe todo, sino uno que se deja guiar. Su liderazgo no se basa en imponer, sino en inspirar. Es alguien que reconoce que cada miembro de la familia tiene un mundo interior distinto, con heridas, sueños, temores y anhelos que necesitan ser escuchados con paciencia. Él aprende a leer silencios, a interpretar miradas
a ofrecer palabras que no hieren, sino que levantan. Y cuando no sabe qué hacer, vuelve a la fuente. En el libro de Santiago capítulo 1 versículo 5 lo recuerda con claridad. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El Padre Espiritual no lidera desde la autosuficiencia, sino desde la humildad. En un mundo que corre, que exige, que presiona, el Padre Espiritual se convierte en un refugio, no porque tenga todas las soluciones, sino porque su presencia transmite estabilidad. Es ese abrazo que calma, esa mirada que afirma, esa voz que recuerda que la vida no se define por el caos del día, sino por la fidelidad de Dios. Su hogar se vuelve un pequeño santuario donde la fe se respira sin necesidad de discursos, y aunque él mismo tenga batallas internas, sabe que Dios lo sostiene. El libro de Salmos número 46 versículo 1 lo afirma. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Padre Espiritual también es un sembrador. Cada conversación, cada gesto, cada corrección, cada acto de servicio es una semilla que cae en el corazón de su familia. Algunas germinan rápido, otras tardan años, pero él siembra con fe. No busca resultados inmediatos, sino raíces profundas. Sabe que la formación espiritual no es un evento, sino un proceso. Y mientras siembra, confía en la promesa del libro de Gálatas capítulo 6 versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Una de las tareas más hermosas del Padre Espiritual es enseñar a su familia a reconocer la voz de Dios, no desde la imposición, sino desde la experiencia. Él comparte sus luchas, sus aprendizajes, sus momentos de duda y también sus momentos de claridad. No se presenta como un héroe, sino como un hijo que también está aprendiendo. Y en esa vulnerabilidad, su familia descubre que la fe no es perfección, sino relación directa con Dios. En el libro de Juan capítulo 10 versículo 27 lo expresa con ternura. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Padre Espiritual también protege no solo de peligros externos, sino de ambientes internos que pueden desgastar el alma. La crítica constante, la indiferencia, la falta de perdón, la dureza emocional. Él cuida el clima del hogar, procurando que sea un espacio donde la gracia tenga más peso que el juicio, y cuando algo se rompe, Él es el primero en buscar restauración. El libro de Proverbios, capítulo 4 versículo 23, le recuerda su misión, porque del corazón del Padre fluye la atmósfera de la casa. Ser padre espiritual implica pedir perdón, no desde la culpa, sino desde la madurez. Él sabe que su ejemplo enseña más que sus palabras y que reconocer un error abre puerta que la autoridad rígida jamás podrá abrir. Cuando un padre pide perdón, enseña a su familia que la humildad no se debilita, sino que fortalece. Y en ese acto encarna la verdad de Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. El Padre Espiritual también celebra los pequeños avances, los esfuerzos invisibles, los logros que nadie más nota. Él sabe que la afirmación es un alimento para el alma y que una palabra a tiempo
puede cambiar el rumbo de un corazón. Su voz se convierte en un eco de la voz de Dios, que siempre llama a la vida. El libro de Romanos capítulo 12 versículo 15 lo invita: gozaos con los que se gozan. Su alegría se vuelve un puente hacia la gratitud, pero también acompañan el dolor, no con soluciones rápidas, sino con presencia. A veces, lo más espiritual que un padre puede hacer es sentarse al lado de alguien que sufre y simplemente estar. Su silencio se vuelve compañía, su mirada se vuelve consuelo, su mano se vuelve sostén, y mientras acompaña, recuerda la promesa de Salmos número 34, versículo 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. El Padre Espiritual enseña a su familia a descansar, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Les recuerda que no todo depende de ellos, que la vida no se sostiene por esfuerzo humano, sino por gracia divina. Él mismo aprende a soltar cargas que no le corresponden, confiando en que Dios cuida lo que él no puede controlar. El libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, resuena en su interior: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También es un hombre que bendice. Sus palabras no son casuales, sino intencionales. Él declara vida, esperanza, dirección y propósito sobre su familia, no desde la superstición, sino desde la convicción de que la palabra tiene un poder enorme. El libro de Proverbios capítulo 18 versículo 21 lo recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y él elige hablar vida. El Padre Espiritual sabe que su rol no es controlar, sino acompañar. No es dueño de los caminos de su familia, sino un guía que señala hacia la luz. Él respeta procesos, honra tiempos y confía en que Dios está obrando incluso cuando no lo ve. El libro de Salmos número 37 versículo 5 se vuelve su oración constante: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Su amor no es perfecto, pero es constante, y esa constancia es un reflejo del amor de Dios. Él aprende a amar incluso cuando está cansado, frustrado o confundido. Su amor no depende del comportamiento de los demás, sino de su compromiso con Dios. En Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 14, lo guía: todas vuestras cosas sean hechas con amor. El Padre Espiritual también enseña con su manera de enfrentar la vida. Cuando atraviesa dificultades, su familia observa cómo responde: si se desespera o si confía, si se encierra o si ora, si se rinde o si persevera. Su vida se vuelve un testimonio silencioso que marca generaciones. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 y 4, lo recuerda: la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Él también sabe que no puede dar lo que no tiene. Por eso cuida su propia vida espiritual. Busca momentos de silencio, de oración, de lectura, de encuentro con Dios, no por obligación, sino porque sabe que su alma necesita ser alimentada. En el libro de Salmos, número 63, versículo 1, expresa su anhelo: mi alma tiene sed de ti. El Padre Espiritual enseña a su familia en confiar en la provisión de Dios, no desde la teoría,
sino desde la experiencia. Él ha visto puertas abrirse, necesidades suplidas, caminos despejarse, y cuando la incertidumbre llega, recuerda Filipenses capítulo 4 versículo 19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Su confianza se vuelve un ancla para los demás. También enseña a su familia a perdonar, no porque sea fácil, sino porque es necesario. Él sabe que el resentimiento envenena el alma y que el perdón libera. Su ejemplo abre caminos de reconciliación. El libro de Efesios capítulo 4 versículo 32 lo inspira. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. El Padre Espiritual es un constructor de paz. No evita los conflictos, pero los enfrenta con sabiduría. Busca acuerdos, escucha, dialoga, cede cuando es necesario y sostiene cuando es importante. Su meta no es ganar discusiones, sino preservar la unidad. El libro de Mateo capítulo 5 versículo 9 lo honra. Bienaventurados los pacificadores. Su mayor deseo es que su familia conozca a Dios, no solo de oídas, sino de experiencia. Él no quiere que la fe sea un ritual vacío, sino una relación viva. Por eso siembra, acompaña, ora, guía y también ama. Y mientras lo hace, confía en la promesa de Proverbios capítulo 22 versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y al final del día, cuando el silencio llena la casa y el cansancio se hace sentir, el Padre Espiritual mira hacia atrás y reconoce que todo lo que hizo, lo hizo con la gracia que Dios le dio. No fue perfecto, pero fue fiel. No lo logró todo, pero sembró. No siempre supo qué hacer, pero buscó a Dios y en esa búsqueda su hogar encontró dirección. El libro de Josué capítulo 24 versículo 15 resume su corazón. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es su declaración, su legado y su mayor acto de amor. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy te presento la vida de cada padre que escucha este mensaje. Tú conoces sus cargas, sus dudas, sus silencios y sus anhelos más profundos. Mira su corazón, Señor, y recuérdale que no tiene que ser perfecto para ser instrumento de tu amor. Acompáñalo en cada paso, en cada decisión, en cada intento por construir un hogar donde tu presencia sea el centro. Dale descanso cuando se sienta cansado, claridad cuando se sienta confundido y paz cuando el peso de la responsabilidad parezca demasiado, que pueda sentir que tú caminas con él incluso en los días donde él mismo no sabe cómo avanzar. Padre, te pido que llenes su vida de sabiduría y también de ternura. Enséñale a escuchar con paciencia, a corregir con amor, a guiar sin imponer y a sembrar sin desesperarse por los resultados. Que su ejemplo sea luz, que sus palabras sean vida y que su presencia sea refugio para los suyos. Ayúdalo a reconocer que su liderazgo nace de su relación contigo, no de su fuerza humana, que pueda ser un hombre que inspira no desde la perfección, sino desde la humildad, desde la coherencia y desde la gracia que tú derramas sobre él cada día. Y Señor, bendice su hogar, que sea un espacio donde la fe se respire,
donde la esperanza se renueve y donde el amor sea lenguaje cotidiano. Sana lo que tenga que ser sanado, restaura lo que se haya quebrado y fortalece lo que ya está creciendo. Que cada padre pueda decir con convicción, aún en medio de sus luchas, yo y mi casa te serviremos. Sostén su corazón, renueva sus fuerzas y recuérdale que no está solo, que tú eres guía, su fortaleza y su paz. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.